Muy buenos días. A continuación procederemos a realizar la exposición del enfoque cualitativo de la materia de investigación sociojurídica. Sus exponentes serán Carlos Eduardo Castiblanco Murillo y quien les está hablando, Sebastián Bolívar Céspedes. Así que procederemos a dar inicio a la exposición. Muy bien, para comenzar con esta exposición debemos hablar de Max Weber. Max Weber fue un psicólogo, economista, jurista, historiador y político alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Se dice que el enfoque cualitativo tuvo su origen en Max Weber. También dentro de las ciencias sociales, esta corriente reconocía que además de la descripción y medición de las variables sociales, deberían de considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre el fenómeno. Actualmente, muchos investigadores han adoptado una posición radical hacia alguna de estas dos posturas. Sin embargo, ambos enfoques, utilizados en un conjunto, enriquecen la investigación, no se excluyen ni se sustituyen. Ambos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo, utilizan 5 fases similares y se relacionan entre sí. La primera de estas es que llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. En un segundo lugar, encontramos que establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación. Tercero, prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Cuarto, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base del análisis. Finalmente, encontramos que proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar o fundamentar las ideas o generar otras. La investigación sociojurídica en su etapa de enfoque cualitativo posee 10 características principales, las cuales se diferencian del enfoque cuantitativo, en que estudian más factores sociales y factores que tienen que ver con el cambio del entorno y no usan números para dar estos datos, para dar estas definiciones. Entonces, a continuación tenemos la primera, que es que por lo general se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. La segunda se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como anteriormente fue mencionado, y la observación del fenómeno. La tercera es su propósito es reconstruir la realidad. Frecuentemente se le llama holístico y se basa en un esquema inductivo. Son guiadas por áreas o temas significativos y no tiene como finalidad generalizar los resultados. La quinta es que la pregunta de investigación y las hipótesis pueden desarrollarse antes, durante o después de la recolección de los datos. Es frecuente que en fenómenos sociales su énfasis no está en medir las variables involucradas en dicho fenómeno, es decir, es entender y no llevar a cabo un análisis estadístico. A veces es referida como una investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. Los métodos de recolección de datos utilizan técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, las cuales serán abordadas un poco más adelante, experiencias personales e inspección de historias de vida o un análisis semántico y de discursos. La investigación se conduce básicamente en ambientes naturales donde los participantes se comportan como lo hacen en su día a día o en su vida cotidiana. Y las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse experimentalmente. Muy bien, a partir de aquí hemos establecido una serie de preguntas a las que les iremos dando respuesta con el fin de llevar un hilo más
que nos facilite un poco la comprensión de este tema. Entonces, encontramos ¿qué es lo que busca el enfoque cualitativo? El estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, entre otras cosas. Este enfoque suele ser utilizado para el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación. Ahora bien, ¿qué aportes del enfoque cualitativo qué aportes hace el enfoque cualitativo a la investigación? Este enfoque suele ser utilizado para el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación. Listo. ¿Qué tipos de estudios se incluyen en el enfoque cualitativo? En la metodología cualitativa, por lo general, se hacen estudios centrados en el lenguaje, como el interaccionismo simbólico y la etnometodología. Estudios centrados en patrones o regularidades que tienen que ver con el entorno, como la teoría fundamental, y los trabajos focalizados en los significados de textos o acciones basados en la fenomenología y la hermenéutica. Otra de las preguntas que encontramos durante la investigación de este tema fue, ¿qué paradigmas sirven de fundamento en este tipo de enfoque? Los paradigmas que sirven de fundamento a la investigación cualitativa son la teoría crítica y el constructivismo. La primera, con una búsqueda de crítica y transformación de las estructuras de la sociedad, la política, la cultura, la etnicidad o el género. De manera que el constructivismo tiene como propósito investigativo la comprensión y reconstrucción de la realidad previa. Ahora bien, encontramos también unos ejemplos de este tipo de investigación, los cuales los va a detallar con mayor claridad mi compañero Sebastián. Por favor. Claro, como se menciona anteriormente, lo que busca el enfoque cualitativo es estudiar el lenguaje. También se menciona que se pueden recolectar datos de manera oral o ya sea recibiendo historias, haciendo entrevistas. Entonces, las entrevistas con las formas clave se trata de entrevistas cualitativas, las cuales usan guías que enumeran los temas o preguntas abiertas. Es decir, se le expone a la persona que se busca entrevistar, se le expone el tema del que se quiere sacar información. Entonces, a medida que el personaje va conociendo la temática, se le empiezan a realizar cierto tipo de preguntas, las cuales, dependiendo de las respuestas que el sujeto dé, se podrá sacar la información que se necesita para poder realizar el estudio. Y ahora vamos con los estudios de los casos. Los estudios de los casos son sumamente importantes para recopilar información y tener exactitud sobre los cambios del entorno. Esto es fundamental porque, si bien sabemos, el entorno está en un constante cambio, ya sea por diferentes características étnicas, sociales. Entonces, a medida que ese cambio se vaya dando, los estudios de los casos son fundamentales para saber cómo ha sido ese cambio, ¿sí? Para tener precisión, para tener exactitud sobre los datos, sobre lo que opinan los sujetos de prueba, sobre el cambio del entorno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro, el cual procederé a leer, que es la campaña mundial de no más violencia contra las mujeres de Amnistía Internacional, que se ejecutó durante 6 años, del 2004 al 2010, se evaluó sobre la base del estudio de casos. Se eligió este enfoque debido a la escala de la campaña y la enorme cantidad de actividades de la campaña. Se realizaron estudios de casos en el Reino Unido, Kenia, Uganda y la República Bolivariana de Venezuela. Además, se pudo recopilar información de secciones y estructuras de Amnistía Internacional mediante una encuesta general. Y los grupos de reflexión son una herramienta útil para evaluar conocimientos y actitudes de los destinatarios sobre el tema,
la campaña o los materiales y mensajes que quieren transmitir con la entrevista. Entonces, se tiene otro ejemplo que es la campaña de la bandera roja, creada por Virginia Sexual y Domestic Violence Action. Utiliza grupos de reflexión e internet como parte de su estrategia de evaluación. En primer lugar, se usan estos grupos para determinar qué podían pensar los estudiantes universitarios sobre el trato de las citas y su voluntad de intervenir en caso de ser testigos de alguna actitud que pudiera alarmarlos o que pudiera llegar a ser preocupantes para ellos mismos. Entonces, después de la creación de los primeros carteles, los diseñadores convocan nuevamente al grupo de estudiantes, al grupo que fue encuestado, para preguntarle si el texto de la campaña era adecuado, es decir, si sentían que iba dirigido hacia ellos, que era el grupo de estudio. Si valga la aclaración, si los destinatarios podían identificarse con los modelos y si el diseño del cartel ampliaba el mensaje. Posteriormente a eso, luego con los datos que fueron recolectados, los diseñadores realizaron cambios basados en las observaciones que los estudiantes les dieron. Muchas gracias. A continuación, se hará una síntesis general de lo que fue la exposición. Así es, gracias Sebastián. Sabemos que el tema del enfoque de la investigación en general es algo un poco tedioso, pero sin embargo, queremos cerrar esta exposición con una conclusión que esperamos que envuelva de manera más simple y general lo que quisimos dar a entender. En conclusión, el análisis cualitativo busca comprender los fenómenos dentro de su contexto usual. Se basa en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos observados, documentos y demás fuentes que persigan el fin de pretender no generalizar resultados. Hasta hace algunos años, los estudios cuantitativos predominaban en las ciencias de la salud. Actualmente, la tendencia es hacia la combinación de datos cuantitativos y cualitativos, ya sea en un solo estudio o en grupos de estudios coordinados, como lo es la investigación multimétodo. Estos dos enfoques son formas que han demostrado ser muy útiles para el desarrollo de conocimiento científico. Sin embargo, hay investigadores, también conocidos como puristas, que argumentan que ambos paradigmas son incompatibles. Bueno, dicho esto, el enfoque mixto o el multimétodo constituye el mayor nivel de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, es decir, donde ambos enfoques se pueden combinar y entremezclan durante absolutamente todo el proceso que se está llevando a cabo de la investigación, o al menos la mayoría de las etapas requiere de un manejo completo de ambos enfoques. Es decir, una mentalidad abierta para poder recopilar datos de manera mucho más efectiva. Agrega complejidad al diseño del estudio. También contempla todas las ventajas que este tipo de estudio mixto pueda entregarle a la investigación, en donde cada uno de los enfoques, en donde se pueden complementar con cierta validez y ampliación de las fronteras del conocimiento que pueda entregar la recolección. Sin embargo, presenta obstáculos para el desarrollo de la investigación, como son los sesgos epistemológicos, costos mucho más elevados, mayor capacitación del investigador, es decir, para aplicar este enfoque se necesita que el investigador sea mucho más, esté mucho más empapado en el tema, diseños mucho más complejos, analíticos y prejuicios de los editores. Bueno, dicho esto, se les agradece a todos los compañeros por haber prestado atención y a la profesora por habernos permitido el espacio para presentar nuestra exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.